importante. Así que vamos con nuestro invitado, Gustavo Larrea. Tenemos muchas preguntas que hacerle. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Un gusto compartir esta entrevista. Gustavo, qué honor tenerte. La verdad que un político de cuna, porque tienes ancestros coloniales, inclusive, que han sido políticos, y esa vena, pues, por supuesto, se va heredando, se va pasando de generación en generación, y hoy día tenemos a un Gustavo Larrea, diría que muy maduro políticamente, muy maduro en lo conceptual, y quizás eso nos lo vas a contestar probablemente tú, muy pragmático en cuanto a lo que fueron los inicios de aquella había de un gobernante que sacara a flote al Ecuador. Así que, Gustavo, bienvenido. Preguntas hay muchas. La primera que te quiero hacer es, como fuiste fundador del movimiento Alianza País, donde además fuiste ministro en el gobierno del expresidente Correa, fuiste también ministro de Seguridad Interna y Externa, ministro de Gobierno. ¿Por qué fundar Democracia Sí? Es decir, ya hubo Alianza País, más allá de los encuentros, desencuentros con una persona, porque una persona no es un movimiento necesariamente, o no debería haberlo sido, o no debería serlo. ¿Por qué tener que ir hacia un nuevo movimiento? Era muy difícil mantener la línea con Alianza País en vez de ir a Democracia Sí. Era imposible, porque Alianza País, en Alianza País, el expresidente Correa concentró todo el poder y dirigió un gobierno autoritario, y hoy sabemos que además corrupto. Y dentro de Alianza País no había opción a la discrepancia. Yo me separé por discrepar con el expresidente, precisamente cuando planteó meter las manos a la justicia y controlar todos los poderes del Estado. Yo creo en la división de los poderes del Estado, de las funciones del Estado, en la independencia de esas funciones, y no en el poder absolutista, precisamente por la introducción que tú hacías. Yo vengo de una familia que peleó por la independencia, que estuvo activa en el primer grito de independencia el 10 de agosto de 1809. Tanto Juan Larrea, Manuel Larrea y Montúfar Larrea, primos de ellos, entre los tres, uno de ellos mi tatarabuelo, pelearon por la independencia del Ecuador y dieron el primer grito de independencia. Y luego, el 2 de agosto de 1810, fueron, en el caso de Juan, fue fusilado. Es decir, entonces, claro, yo no tengo una cultura dictatorial ni autoritaria, yo vengo de una posición política republicana, democrática. Creo que el piso mínimo de una sociedad es las libertades, y en ese sentido, pues, la discrepancia con ellos profunda. La lucha continúa, no porque ese movimiento haya cambiado su rumbo, conducido por el expresidente Correa, los llevó a ser un movimiento sin democracia interna, sin pluralidad, diría, con una visión no democrática. Fundamos Democracia Sí, recordándonos también nuestra juventud y la lucha contra la dictadura militar, en la que pintábamos las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, dictadura no, Democracia Sí. Y de ahí optamos por ese nombre, porque era parte de nuestras propias vidas en la lucha por consolidar la democracia y las libertades de nuestro país. Y Democracia Sí, entonces, es un movimiento, un partido de izquierda, de centro, de derecha. ¿Cómo lo definirían? Porque obviamente la lucha contra la... Bueno, hay dictaduras que han sido de derecha también. Desde luego. Y la dictadura en el Ecuador fue una dictadura, digamos, antidemocrática, sí, con rasgos más de centro, diría yo, esa dictadura. Y la juventud forzó la convocatoria a un proceso electoral en el proceso de retorno a la democracia, que duró mucho tiempo,
Incluso recuerdo que el ex candidato a la presidencia de la República, don Calderón Muñoz, fue precisamente asesinado previas a las elecciones que inauguraron el nuevo periodo democrático en el Ecuador, hace ya 41 años. En esa lid política, en esa lid social, creo que se sembró lo que hoy es democracia. Se sembró la necesidad de una fuerza política comprometida con la democracia, con el pleno respeto a los derechos humanos, y en este sentido yo te diría, en términos clásicos, yo me identificaría con el centro izquierda. Pero creo que con la caída del muro de Berlín, creo que de la izquierda hay que aprender la vocación social, jugarse por los más necesitados y por superar la pobreza y la pobreza extrema, jugarse por la inclusión social en sociedades históricamente excluyentes que excluyen por el color de la piel, por la edad, por la enfermedad, por la discapacidad, por ser mujer le discriminan a las mujeres, y creo que la inclusión social es parte de una lucha histórica de la humanidad, pero también hay que impulsar el desarrollo económico, la multiplicación de la producción y el empleo. Entonces creo que en esta época cerrarse a la banda no es lo correcto creo que es aprender de la historia y de lo bueno de todas las partes que han contribuido a la humanidad. Y esto un poco parte de la madurez que yo hablaba de Gustavo Larrea. La apuesta, más allá de que sea candidato o no a presidente, obviamente hay una expectativa, y el político que no tenga la expectativa o la pretensión de llegar a un puesto de tal honor para el Ecuador es bastante cínico, sería decir lo contrario. Pero claro, requiere que la gente confíe, y parte de esa gente, justamente los generadores de empleo, con la ayuda del gobierno, son los grandes capitales. Sin duda alguna, los grandes capitales generan empleo, y ese empleo tiene que ser obviamente racionalmente regulado. Pero la generación... Entonces, la pregunta concreta, ¿le preocupa o no le preocupa, o cómo ve ahora la visión de que estos grupos, más bien de centro-derecha, más que de centro-izquierda, confíen en la visión hoy día de Gustavo Larrea con respecto a cómo desarrollar la parte económica y productiva en el país? Mira, en nuestro país ha habido dirigentes políticos y élites políticas que han vivido de espaldas a la realidad del país. Este es un país eminentemente agropecuario. Si uno ve su ubicación geográfica en el planeta, estamos en la mitad del mundo, tenemos la mayor biodiversidad del mundo, o una de las más grandes del planeta Tierra, tenemos 4 regiones, posibilidades inmensas. En estas tierras nació el cacao, nació el maíz, nació la papa, nació la quinoa, nació el chocho, nació el tomate, gran parte de la alimentación actual del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelas, nos legaron un país con una senda transcurrida, con un sentido en la economía, como también un sentido en lo social, un sentido en la vida democrática. En lo económico, ese sentido es ser un país agropecuario, un país pesquero. Nosotros comercializamos atún, pescamos y comercializamos atún por lo menos 7.000 años. No es que nació la pesca del atún cuando se fundó la Cámara de Pesquería, no, pues el Ecuador ya era pesquero antes de que se organice gremios. Es decir, el Ecuador tiene una historia de la producción. Y lo increíble es que en vez de seguir esa senda y convertirnos en un país agroindustrial, y un país además agroindustrial y pesquero industrial, era lo lógico, nos pusimos con novelerías a crear modelos, y creamos el modelo que se llamó el modelo de sustitución de importaciones en los años 70 y 80, para fabricar aquí lo que importábamos. Entonces, electrodomésticos, refrigeradoras, automóviles, en una industria de ensamblaje. Está bien que se haga la industria de ensamblaje, pero eso no nos lleva al desarrollo. O creer que la producción petrolera, la extracción, porque no se produce petróleo, la extracción petrolera, nos iba a llevar al desarrollo, fue otro equívoco. Porque además no se sembró el petróleo en desarrollo económico. Y no porque no haya que producir petróleo, incluso ahora hay gente que cree que la salvación del país es la minería. Y la minería puede darnos algunos recursos siempre y cuando la minería tenga
estricto control ambiental. Pero ¿qué nos va a llevar al desarrollo? Que cada parroquia, que cada cantón logre mejorar sus condiciones de vida, y para eso hay que fortalecer la producción agropecuaria y agroindustrial. Nosotros podemos, mira la diferencia, te voy a poner ejemplo. Por ejemplo, cacao. Nosotros exportamos, no tengo la cifra exacta, 320, 340 millones de dólares en cacao aproximadamente. ¿Qué pasaría si exportáramos nosotros pasta de cacao? Que el precio sería 4 veces más. Y si exportáramos licor de cacao, 8 veces más. Y si exportáramos chocolates, 12 veces más. Suiza no es un país productor de cacao, pero comercializa en el mundo más de 30.000 millones de dólares en chocolates. Nuestra economía, pese a que el Estado y la política pública no está alineada con la política económica, con la producción real, con la economía real. Sin embargo, de eso nuestro país exportó el año pasado cerca de 13.000 millones de dólares en productos agropecuarios. Sí. ¿Qué pasaría si incorporamos valor agregado a esa producción? Exportaríamos 20, 30, 40 mil millones, que es lo que hay que hacer, además. Claro. Esa es la ruta que hay que seguir. Pero a ver. Eso te dinamiza el turismo, te dinamiza toda la industria, la construcción, etc. Es correcto. Pero si esa es la ruta que hay que seguir, y está clarísimo que esa es la ruta que hay que seguir, el valor agregado, no solo en cacao, en banano, en flores, en atún, en todo hay capacidad de poner valor agregado. ¿Por qué no lo hace? No se lo ha hecho. Es decir, yo fui parte de este gobierno, tengo algunas, digamos, respuestas en términos generales, pero el día que está el pizarrón es Gustavo Larrea. Así que, ¿por qué su criterio? Si esto es tan evidente y tan claro como en efecto lo es, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no se lo hace? Porque no hay sentido estratégico, no hay sentido de la prioridad que como nación tenemos. Debíamos haber impulsado el gobierno, el parlamento, una ley de fomento a la agroindustria, y no existe una ley de fomento a la agroindustria. Es decir, que permite una política de crédito, por ejemplo, dirigido a la agroindustria, de crédito barato, a largo plazo, con tasas de interés razonables. Es decir, no existe una política económica que siga el rumbo de la economía real. Ese es el primer grave problema de la economía. Mira que el Ecuador tiene infinitas posibilidades de lograr el desarrollo y superar la pobreza. Entonces, yo tengo un planteamiento concreto, porque eso te dinamiza la industria de la construcción, la industria de la artesanía, los servicios, el transporte, te dinamiza el conjunto de la economía. Pero voy un paso más allá. Además, nuestro país no solo tiene grandes capitales, no nos equivoquemos. Nuestro país tiene 800.000 productores de banano, de productores agropecuarios. De banano, más de 100.000. Mira tú la diferencia con Colombia o Centroamérica, donde un productor de banano tiene 60, 50, 70, 90.000 hectáreas. Cuando hablas de producción de banano en Costa Rica, hablas de 1.500 productores, en Colombia de algo más de 4.000. En el Ecuador hablas de 100.000 productores, porque aquí hubo una reforma agraria. Entonces, el productor de banano en el Ecuador no es el gran productor, es un productor pequeño y mediano, de 100, 200, 500 hectáreas, 50, 30. El gran productor llega a tener un límite máximo de 3.000 hectáreas. Hay una estructura de la propiedad distinta. El Ecuador es una sociedad de productores y propietarios, donde la política pública no está alineada con esa realidad. A nivel urbano, tú tienes solo en el área de transporte 220.000 propietarios individuales de transporte. No quiere decir que tengan un solo autobús, pueden tener 2, 3 taxis, 5, 10, pero la gran mayoría es propietaria de su propia unidad de transporte. A nivel de comercio, es decir, el comercio solo de alimentos son más de 200.000 entre mercados y tiendas. Somos más de 1 millón de pequeñas actividades, medianas y grandes actividades económicas. Y esa es una ventaja estratégica del país. Por eso es que cuando se habla, por ejemplo, de trabajadores, se habla del trabajador en relación de dependencia, pero no hablas del trabajador autónomo, del trabajador que es dueño de su propia empresa. Si nosotros dinamizamos toda esta economía, la grande, la mediana y la micro, con que cada unidad de producción genere un puesto de empleo, has generado 1.800.000 puestos de empleo. Es correcto. Entonces, es correcto. Yo concuerdo. ¿A quién le conviene? A la nación en su conjunto.
Sí, yo concuerdo y la siguiente pregunta es, para variar, muy obvia. Entonces Ecuador tiene solución. Yo creo definitivamente que Ecuador puede darle la vuelta a su historia en cosa de un año. Obviamente no va a cambiar la economía en un año, por supuesto que no, tenemos deuda externa, tenemos un montón de lastres que son complejos, pero yo creo que se puede cambiar, se puede patear la mesa y cambiar la ruta del Ecuador hacia un real bienestar, sí, en decisiones que se toman literalmente en un año o menos inclusive. Para mí Ecuador tiene solución y creo que para Gustavo Larrea, por lo que escucho también, hay que implementar esas soluciones. Gustavo, nos vamos un poquito a la parte política, a la parte incómoda, primero, un poquito incómoda porque así hay que sacar al pizarrón implica poner nervioso al invitado un poco, ¿no? No creo que Gustavo se ponga nervioso por nadie, pero una de las preguntas, por cierto, muchas gracias a todos los que están escribiendo, nos hacen preguntas por quién votará Gustavo Larrea para presidente, ya vamos a hacerle esa, pero yo quiero ir un poquito antes de eso. Los procesos de corrupción en general en Ecuador dan vergüenza, esto es clarísimo, ¿no? Hay procesos de todo tipo de corrupción que día a día vemos. Hoy día un señor que está en la clínica dice que tiene amnesia y que solo se acuerda de lo que vivió hasta el 2006. O sea, ya pareciera en verdad que tenemos cara de P, puntos suspensivos. Entonces, realmente ya es de risa, ¿no? Ya no es vergüenza, ya pasa lo icónico esto. No es vergüenza cuando uno hace algo malo, se esconde, no da la cara. Los diputados de Los Manteles se taparon la cabeza por vergüenza. Usted era ministro en esa época, usted no sé si tuvo que haber negociado esa conversación, pero debe haber tenido parte de alguna forma. Se taparon con manteles por vergüenza. ¿Estuvo mal lo que hicieron? Bueno, eso hay que preguntarles a ellos, porque me parece que seguro se taparon por algún temor, por no ser identificados, probablemente un grupo de diputados que se reunían en alguna hostería cercana a Quito. Pero ellos no se reunían con Gustavo Larrea, ellos se reunieron. Y de ahí se dijo que se les puso el mote de diputado de Los Manteles. Yo siempre supuse que los diputados que estaban ahí eran los diputados de los bloques de los distintos partidos que después, o días después, votaron por la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Entonces creo que esa es la razón por la que se les tildó de diputados de Los Manteles. Un poquito, varias cosas que pasaron cuando usted fue ministro. Cuéntenoslo en Angostura. La verdad que se dijeron tantas cosas. Cuando esto ocurrió, hubo incluso un mini conflicto entre los dos países, entre Colombia y Perú, un mini conflicto diplomático, si se lo quiere ver. Cuéntenos qué fue lo que realmente pasó en Angostura. ¿Fue importante lo de la captura? ¿Fue realmente trágica la invasión, la operación Fénix? Cuéntenos un poquito cuál fue su visión cuando usted vivió esto. Bueno, esta fue una no aplicación de los protocolos de dos países hermanos y vecinos como Colombia y Ecuador. Colombia respetó los protocolos de relación con el Estado ecuatoriano que le obligaban a informar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, que eran sus pares, de la Policía Nacional, de una incursión de un grupo armado en el territorio ecuatoriano. Y en vez de informar a las autoridades ecuatorianas, a las autoridades militares y policiales, no a la autoridad política, prefirieron ingresar al territorio nacional y producir un bombardeo dentro del territorio ecuatoriano. Lo que llevó a que el gobierno del momento tome una acción enérgica y denuncie ante la Organización de Estados Americanos esa intromisión. Para tapar esa intromisión, surgió justamente el día en que se instalaba la reunión de la Organización de Estados Americanos para tratar el problema. Una fotografía supuestamente mía con un líder guerrillero, Raúl Reyes, publicada en la portada del periódico, creo que el Espectador de Colombia, si no estoy mal, o el Tiempo de Colombia, uno de esos. El Espectador. ¿Qué pasó ahí? Que se difundió el periódico dentro de los embajadores y dentro de los presidentes que asistían a la reunión de la OEA. Minutos después,
la canciller ecuatoriana me llama y me dice, mira, está circulando esto. Yo hablo con los representantes diplomáticos de varios países de América Latina y precisamente desde Argentina llega la información de que quien estaba en esa fotografía era el periodista Patricio Echegaray y no Gustavo Larrea. Yo hice esa aclaración y el diario El Espectador pidió disculpas públicas, me pidió disculpas por esa barbaridad que cometió, pero de eso se tomó gente dentro del propio gobierno de Correa para desprestigiarme, y alguna gente que no era del gobierno de Correa y que creían que golpeándome a mí le golpeaban a Correa se montaron sobre ese show. Primer problema. Segundo problema vinculado a este. Se me acusó de que en esas computadoras supuestamente encontradas en el campamento bombardeado había correos entre este guerrillero y yo. Si el Estado colombiano inició el proceso judicial y el perito encargado, los peritos de la Fiscalía colombiana demostraron que esa información fue introducida en la computadora después del bombardeo y no antes. La fecha de introducción fue 3 días después del bombardeo. Ahí lo que se trataba es de buscar un chivo expiatorio desde Colombia, pero también desde aquí, porque quienes fraguaron eso desde aquí adentro y esas calumnias era gente vinculada al gobierno del expresidente Correa. Ahí hubo un ataque sistemático contra mi imagen, contra mi credibilidad. Querían un asesinato mediático. No lo lograron. No lo lograron porque yo fui persistente en una defensa, porque jamás en mi vida he cometido un solo delito, jamás, ni lo cometeré, porque tengo una formación ética. Yo no comparto el uso de la violencia por ninguna razón, ni religiosa, ni política, ni de ningún tipo. Yo creo en la paz. Es más, cuando yo fui director para los países andinos de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, presenté ante la Organización de Naciones Unidas un proyecto de resolución y de acuerdo internacional para que sea parte de la doctrina universal de los derechos humanos, considerar al secuestro delito de lesa humanidad y por lo tanto perseguible en cualquier parte del planeta Tierra y no prescriptible, que no prescriba nunca ese delito, porque es un delito de lesa humanidad. Yo no estoy de acuerdo con esas prácticas brutales. Lo que sí estoy de acuerdo es en la liberación de los secuestrados. En eso estoy de acuerdo, no en la barbaridad de la violencia y el secuestro como práctica terrorista, que en definitiva la rechacé siempre, no ahora, siempre. ¿Cómo se repite la historia, no? O sea que de dentro del mismo gobierno atacan a un funcionario importante del gobierno. Es increíble, pero en todos los gobiernos pasa lo mismo. Ya saldré yo al pizarrón a contar lo mío. Pero bueno, pero es increíble. José Elías, te damos la bienvenida. Solucionaste el problema de audio. Buenas noches. Bienvenido, José Elías. Buenas noches. Qué bueno. Me alegro. Un gusto, José Elías. Solo para... Sí. Solo una pregunta más, José Elías, pero te doy el paso inmediatamente para que tú también tienes un chorro de preguntas ahí. Vamos a la parte electoral actual, porque no podemos negar, y esto me parece que en algunas ocasiones también lo ha dicho Gustavo Larrea, que es un potencial precandidato a la presidencia. Y creo que después de que todo lo que ha dicho, queda claro que por falta de capacidad o información, no es que no debería hacerlo. Es decir, creo que está claro que, y previo a esta conversación, previo a esta entrevista, tuvimos una conversación sobre el tema de la negociación de los bonos, de las distintas deudas externas, y Gustavo tiene clarísima la película de dónde están las deudas, de cuántos son más o menos las deudas, y cuál es el tratamiento que se le está dando a las deudas. Es una persona que realmente, más allá de cualquier cosa, sin lugar a dudas, simpatías o antipatías, está calificada para ser candidato a presidente y, ¿por qué no, presidente de la República? Gustavo, ¿estás listo para la campaña electoral? ¿Piensas que tienes chances, sinceramente? A ver, no es una resolución personal, es una resolución colectiva de un movimiento político. Nosotros tenemos convocada nuestra convención nacional para el día 10 de agosto y ese día tomaremos la decisión. En lo personal creo que estoy preparado para dirigir el país, pero no tengo una ambición. Tú decías,
no hay político que no piense en eso. Capaz que yo soy una excepción. O sea, yo no estoy en la política por ocupar un puesto público, no. Estoy aquí por convicción. Y yo puedo no ocupar un puesto público, igual estoy trabajando por mi país. Hago mi actividad privada, desde luego, pero dedico una parte importante. Mi mujer dice que demasiada parte importante de mi tiempo a la lucha por cambiar el país. Y la voy a seguir haciendo, sea o no sea candidato presidencial, sea o no sea presidente de la República. Es un honor, desde luego, ser presidente, y lo entiendo muy bien. Y creo que hay circunstancias. Creo que hoy el escenario político está abierto. No creo que exista una candidatura ganadora en el escenario. Creo que eso hay que construirlo en los próximos meses. Y en ese sentido, Democracia sí presentará candidato a la presidencia de la República. Esperemos que lograr que en las próximas semanas poder conformar un frente de unidad de fuerzas de la tendencia progresista del país, de la tendencia que tiene vocación social y vocación de desarrollo económico, porque las dos son caras de una misma moneda. No es posible superar la pobreza si no se logra el desarrollo económico, y no se puede lograr el desarrollo económico si no se supera la pobreza. Por lo tanto, te contesto porque, en definitiva, el 10 de agosto tomaremos esta decisión que para nosotros como movimiento es histórica. Yo creo que tiene chance. Solo antes de irnos al corte, para darle el paso a José Elías, Freddy Lara manda un saludo, Jimmy Javier dice cómo eliminar la corrupción, ya nos va a contar. Segundo José Hidalgo, saludos desde Conocoto. Tieso, doctor, tieso, mi doctor Gustavo, le ponen. Tieso, mi doctor Gustavo. Vladimir Álava, la lucha contra la corrupción debe ser sin cuartel. En todo caso, mucha gente que manda saludos. Preguntan si estos fueran los candidatos a la presidencia, ¿por quién votaría? Yacu Pérez, Álvaro Novoa, Fabricio Correa, Guillermo Lazo, Lucio Gutiérrez, Fernando Balta, no sabía que estaba, pero ni de lejos, precandidato a la presidencia. Pero bueno, ya nos contestará. Así que, José Elías, ¿alguna pregunta antes de irnos al corte rapidito? No, sí, en verdad, si es que ya tienen un plan de gobierno, si es que van, o sea, primero, si ya está conformado un equipo. Segundo, o sea, yo veo, y es mi humilde opinión, quizás estoy muy equivocado, de que todavía no veo un equipo de trabajo en Democracia así, como para tomar las riendas de un gobierno que de hecho está con una economía muy difícil de manejar. Entonces, mi pregunta sería, ¿el plan de gobierno existe y con qué personas se piensa juntar para lograr gobernar este país si es que llegara el presidente? Nosotros en el año 2018 desarrollamos todo un debate nacional que se llamó Ecuador 2020-2030 para discutir los problemas de la economía, del agro, del sector pesquero, del sector minero, del sector petrolero, del sector industrial, el tema financiero que agobia al país y lo sigue agobiando. Discutimos el tema de educación, salud, el tema del Estado y la necesidad de una reforma del Estado, el tema del combate a la corrupción. Y yo te diría en pocas líneas, creo que es fundamental una economía que fortalezca la producción y la generación de empleo a partir de lo que ya tenemos, que es una sociedad de productores y propietarios, fortaleciendo esa producción, esa pequeña, mediana producción. Son más de 800,000 productores en el campo y más de 1 millón de empresas de artesanía, industria, comercio, construcción, servicios, transporte urbano. Esa es la riqueza de este país, esa fuerza potente que hay que consolidarlo. Y creo que ese es un área de la economía o un área clave de la economía. Pero también es necesaria una reforma educativa. Mira tú, que nuestra educación no está alineada con la producción. Porque cuando yo te digo 100,000 unidades de producción de banano, 26,000 de cacao, 30,000 de café, más de 100,000 de hortalizas, etcétera, ni un solo colegio técnico vinculado a la producción. Cuando hablamos de pesca, ni un solo colegio vinculado a la pesca. Cuando hablamos de construcción, no hay formación para la construcción. La educación no está alineada con la vida económica del país. Hay que hacer una reforma económica, una reforma del sistema educativo urgente. No solo del colegio, de la universidad. Mira la barbaridad que se hizo en el año 2010. Eliminar el bachillerato técnico, el bachillerato diversificado,
se cerraron los colegios de artes y oficios, se cerraron los normales que formaban a los maestros de escuela y se creó esta barbaridad del bachillerato unificado que hoy existe, donde los jóvenes salen del colegio sin oportunidad laboral, ni emprender una actividad, ni trabajar. Salen al desempleo y tampoco pueden ingresar a la universidad porque quien tiene plata no tiene problema porque paga una universidad privada y aunque saque la nota que saque en el examen de bachiller, va a estudiar la carrera que quiere. Pero el pueblo no. Ese es un retroceso histórico que ha vivido esta nación. Y nosotros tenemos que hacer una reforma educativa que forme en valores humanos y no en esta barbaridad de hacer dinero fácil y creer que el valor de la vida es hacer plata. Y formar gente con valores, con honestidad, pero también formar gente para la producción. En cada parroquia y cantón del país. El país no es Quito y Guayaquil, o Guayaquil y Quito. El país son 226 cantones que requieren una política de desarrollo económico. Necesitas una reforma del sistema de salud pública. Hoy lo vivimos con la pandemia. Lo que se le ocurrió al expresidente Correa, a Rafael Correa Delgado, a ese señor se le ocurrió debilitar el sistema de salud pública. Creer que el sistema de salud pública era la construcción de hospitales, sin entender que los subcentros y centros de salud eran fundamentales en la lucha por mejorar las condiciones de vida de este pueblo. Salud preventiva, salud curativa básica, epidemiología. En el Ecuador no es la primera epidemia, esta del coronavirus. Hemos tenido a lo largo de la historia por lo menos 8 epidemias complicadas. Y tenías un sistema, cada 800 familias un subcentro de salud. Cada 10 subcentros de salud, un centro de salud. Se eliminó esto. Imagínate, existía la Dirección Nacional de Epidemiología, se la debilitó, se votó gente del sistema del Ministerio de Salud Pública. Ahí hay que hacer una reforma del sistema de salud pública. Hay que hacer una reforma de educación, de salud, una reforma económica, una reforma del Estado, ahora que está el tema de la corrupción que nos asquea a todos, y esta barbaridad que hemos vivido estos meses, que sale a la luz estos meses, pero que es un sistema corrupto implementado en nuestro país. Que comenzó cuando le quitaron a la Contraloría la facultad de hacer el examen de contratación. Para eso se requiere una reforma constitucional que debemos hacerlo, para que la Contraloría vuelva a hacer el examen previo conjuntamente con la Procuraduría y ponerle un candado a la corrupción. Pero además, la contratación tiene que ser pública, no puede ser secreto de Estado, tiene que tener veeduría ciudadana, veeduría de los medios de comunicación y desde luego de los organismos de control del Estado. Por lo tanto, te he planteado algunos temas del programa que elaboramos en ese debate de 2018. Rico, Guayas 2020-2030, Pichín, Tamaulipas, El Oro, Robrío, Imbabura, Chimborazo. Y ahí nuestros dirigentes, estudiando la realidad de cada provincia, la realidad nacional, para elaborar una propuesta que le vamos desde luego a presentar al país. Una propuesta viable, coherente, pragmática para solucionar los problemas. Antes de quedarnos sin recreo, nos vamos rapidito un corte, volando, rapidito un corte, queda claro que sí tiene un programa. Nos vamos rapidito un corte con Private Bar. Private Bar es el trago preferido, saltamonte. Qué horror esto. Saltamonte. Así que ustedes ponen la aplicación, piden el trago que quieran, hay como 100 cócteles disponibles, se los van a dejar a la casa, se lo hace el barman, se lo deja en la casa y ¡truc! Se lo toman feliz un San Viernes, un San Jueves. Así que Private Bar, un saludo a nuestro amigo Javier Chávez y a todos nuestros compadres del Colegio Salesiano Cristóbal Sola Colón. Nos damos un corte rapidito, volvemos enseguida con Gustavo Larrea, José Elías Guates y su amigo Raúl Ledesma. Ya volvemos enseguida.
Bueno, ya estamos de nuevo aquí en el Pizarrón con José Elías Huastes, nuestro invitado de lujo, Gustavo Larrea. Vamos con el juego de palabras, José Elías, te doy la pauta, se propone alguna palabra y nuestro invitado, Gustavo Larrea, nos va a contestar casi inmediatamente lo primero que se le ocurra con respecto a eso. José Elías, dale. Rafael Correa. Una palabra tiene que decir nomás. Una palabra compuesta. Puede ser más de uno. Lo que usted desee, su programa. Caretuco ya dijo, dale, sigue. Buena. La Liga. Ya dije. Un gran equipo de fútbol, el equipo de... Yo soy hincha de Liga, mi equipo. Gran equipo. La Liga, por ejemplo. Lenín Moreno. Un buen ser humano. Lo mejor de su vida. Mi hija, mi esposa y mi nieta. Lo peor de su vida. La calumnia, la irresponsabilidad de que quienes se corrompen al denigrar a un ser humano sin tener pruebas y usan la calumnia como instrumento de ataque. Bueno. Me da dos citas. Dale. Una canción. Dale. ¿Cómo? ¿Sí? Una canción. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a soñar de Palito Ortega. Vuelvo a vivir. Porque es la canción de la fe, de la esperanza. Y una película. ¿Quién mató a mi padre? Escrita y dirigida por mi esposa y mi hija, que saldrá pronto a los cines. Es la historia del asesinato de mi suegro. Interesantísimo. Raúl. Interesante. Habrá que verla. No, yo tengo solamente dos, pues me parece que has cubierto casi todo. Para seguir con el tema literario, porque los que no conocen la faceta de Gustavo Larrea, es también un amante de la literatura y un novelista. Así que una novela. Ya que has preguntado una película, una canción, una novela. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que es un retrato de nuestros pueblos, de estos pueblos mágicos. Muy bien. Bueno, y por último, izquierda o derecha. Ya me la contestó, pero quiero que lo repita. Izquierda o derecha. A ver, yo creo que en la época actual hay que tener la suficiente comprensión para entender que la inclusión social y la superación de la pobreza, la justicia social, es sin inclusión social el mundo no va para ningún lado. Yo creo que están terminadas las ideas de la derecha que se basaron o se basan en la exclusión social. Pero también quiero decir que las ideas que no comprenden que solo multiplicando la producción se puede mejorar las condiciones de vida, multiplicando la producción, accediendo a la riqueza, conservando la naturaleza, que es otro problema fundamental contemporáneo, y más ahora con la pandemia. Hay que cambiar de paradigmas, este paradigma hay que cambiarlo, hay que construir la armonía con la naturaleza. No decretas el desarrollo sustentable, no decretas la superación de la exclusión social, la erradicación de la pobreza, pero hay que construir este camino. Y eso es lo que el país necesita. Y eso no lo hace ni en 10 minutos ni en 100 minutos. Lo haces generación tras generación, como lo han hecho nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Construyendo. Me llevaste la última pregunta. Nosotros somos herederos de pregunta. Un candidato desde nuestra raíz. Sí, la última pregunta que quiero hacer, un segundo para contestarla. Si un candidato dijo que se demora 100 segundos en solucionar el Ecuador, ¿cuántos segundos te demoras tú? 100 minutos, dijo. 100 minutos, perdón. 100 minutos. ¿Cuántos minutos te demoras? No, yo creo que es un trabajo.
No, yo creo que este es un trabajo que requiere, no es una frase voluntarista o demagógica, este es un trabajo de tesón. Hay que unificar al país y movilizarlo para salir de la crisis, para lograr el desarrollo, para superar la pobreza, para construir la armonía con la naturaleza. No es un decreto, no es un suceso, es un proceso. Y en ese proceso tenemos que embarcarnos todos. No es un acto de soberbia, es un acto todo lo contrario de humildad. Yo quiero agradecerle a Gustavo Larrea, queda claro que preparado está. Esto no es una lambonería, yo no tengo por qué lisonjearlo de ninguna manera, ni a ninguno, pero aquí vamos a decir las cosas como son, José Elías. Y eso se trata del programa, decir la verdad, por eso no tenemos ningún tipo de línea editorial. Así que yo quiero felicitarlo a Gustavo, porque claro me queda sin lugar a dudas que sabe lo que está diciendo, que sabe lo que pudiera hacer y que sabe cómo hacerlo. Así que de largo tiene capacidad para ser un candidato y todo el derecho de ganar si es que es el caso. Así que felicitarte, Gustavo. Realmente me ha sorprendido, no tanto porque conozco desde hace tiempo quién es y cómo es Gustavo Larrea, pero estoy seguro ha sorprendido a más de uno con las pocas cosas que has dicho. Que esta no era una entrevista ni preelectoral ni política, pero con las pocas cosas que has dicho, creo que queda claro que estás absolutamente digamos, disponible para ser electo y que mucha gente seguramente votará si es que es el caso. Ya se verá eso más adelante. José Elías, unas palabras antes de tus recomendaciones. Gustavo, un abrazo. De mi lado siempre, no es la primera entrevista, tenemos muchas, muchas. Nos quedamos cortos. Hay preguntas que no se contestaron por tiempo. Me queda claro de que necesitamos más personas como él gobernándonos o tratando de buscar un espacio, ¿no? Y yo también he estado sorprendido. Me disculpo por el tema técnico, pero sí estaba escuchando la entrevista en off. Y la verdad, sí, muy sorprendido, de buena manera, ¿no? De escuchar de que hay opciones, tenemos opciones, porque yo estaba desencantado, hermano, para serte sincero. Le agradezco. Me lo dijo Gustavo. Me lo dijo José Elías. Sí. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Cuídate mucho. Sigue sano, por favor. Cuídate mucho. Buen día, Raúl. Un abrazo. Dios mío. Y un gran gusto. Hasta luego.